Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Zygmunt Bauman fue uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX. Fue catedrático emérito de Sociología en la Universidad de Varsovia y de Leeds. Nacido el 19 de noviembre de 1925 en Leeds y falleció el 9 de noviembre de 2017. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy hablando sobre la teoría de la modernidad líquida propuesta por el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Juan Montoya y Johan Rojas, con los que me encuentro cursando la licenciatura Español e Inglés en la Facultad de Educación. ¿Cómo estás la noche de hoy, Juan? Muy bien, gracias, Cristian. Y Johan, ¿qué tal te encuentras la noche de hoy? Súper bien. Gracias por preguntar. Nada, con gusto. ¿Cuál fue la primera idea que se tuvo acerca de sociedad o modernidad líquida? Después de ver como una modernidad. Bauman la define como algo que es inestable, como la sociedad en estos momentos, una inestabilidad, algo estrechamente relacionado con la fluidez, aunque nada se queda estático en ningún momento y que debemos estar en constante cambio. Como los mismos líquidos que no adoptan como una forma concreta, ¿puede ser? Lo vería por ese lado. Exacto, sí. Mira que abarcando un poco sobre las ideas desarrolladas por el autor, él mencionaba en una parte que fue una lucha en la historia del Renacimiento y la Ilustración, cuando los pensadores trabajaban por darle libertad o tener libertad de pensamiento en la misma humanidad. Y puede que sea como esa misma libertad que tenemos en el día a día o en nuestra sociedad actual, la misma que está como construyendo esta modernidad líquida, de que no tenemos como un modelo en específico al que seguir, al tener como esta libertad de existencia, por así decirlo. Exacto, pero, o sea, también se podría pensar como libertad a qué costo. O sea, él habla también de esto relacionado con los empleos. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia tal vez no relacionada con un empleo, sino con la institucionalización del conocimiento. Y es que yo, por ejemplo, entré al SENA y en el SENA siempre se recalca como esta lealtad que luego pasaría cuando uno sale del SENA a las empresas. Entonces se construye como desde ese momento. También hablabas del tema de la construcción al momento de pertenecer como a una institución, como a ser parte de algo, de pronto por los mismos estamentos que se construyeron en la sociedad, de como unos pilares a los que pertenecer, a donde ser, como hacer parte dentro de una misma sociedad, con esa necesidad del ser humano como de no sentirse en una existencia vacía perteneciendo a algo. Por esto mismo pueden darse los grupos culturales, los grupos musicales y todo este tipo de géneros derivados de los gustos. O sea, se trata de como una sociedad que introduce en las personas un sentido de pertenencia dentro de estas instituciones, incluso sociales, que no tienen que ver con nada gubernamental, una universidad, un colegio, lo que sea, sino también desde lo cultural, desde pertenecer a algo. Tampoco decimos que esto esté mal o algo así. Sí se ve como esta dualidad que hay entre soy libre, no soy libre, dentro de esta fluidez, a qué pertenezco, si pertenezco a algo siquiera, si tengo identidad, si mi identidad es cambiante. Bueno, hay muchas cosas que se podrían hablar ahí. Ese proceso de los mismos procesos identitarios es bien interesante dentro de esta teoría de la modernidad líquida. ¿Qué piensa Johan al respecto? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones cuando el autor describía la modernidad líquida? Mediante la modernidad líquida, al no saber nada de lo que va a pasar en el futuro, al estar como en esa incertidumbre de lo que va a pasar, no es algo como estable en lo que estamos haciendo.
pues genera cierto sinsabor, ya que al no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer, no sabemos cómo actuar a aquellas situaciones que lo ameriten, por ejemplo, en la educación. En la educación, con un cambio en esta modernidad líquida, hay un cambio constante en las formas de educar, de los materiales que debemos usar y para qué realmente estamos educando. Ese tema que tocas es bastante interesante, el tema de la imprevisibilidad en la que se encuentra caminando la misma sociedad, que no se sabe qué puede ser mañana, con algo como tan positivo que vemos hoy día que es el avance tecnológico, tampoco nos da certeza de un futuro seguro o de la misma existencia de la raza humana como muy a largo plazo, ya de pronto por intereses superiores a nosotros, que nos encontramos, bueno, en el momento grabando un podcast para nuestros oyentes, ¿vale? Y esto se pasa también a esto que decía el texto de los empleos, esta como exigencia a los empleados de siempre estar por encima y por encima y por encima y tener como lealtad, que los conocimientos sean los máximos, con una competitividad que nos lleva a que tal vez el empleo sea el último peldaño de nuestras metas en la vida. Y todo esto se construye a base de una modernidad líquida que es como esta fluidez y el no saber qué va a pasar, este estado de incertidumbre sobre la empleabilidad que puede surgir en el futuro. Entonces hay una exigencia, yo creo que sobre las personas desde los empleos, incluso desde la educación. También se hablaba en el texto de esta parte del conocimiento, del título no es el conocimiento, sino que es algo constante. Y el capitalismo ha hecho que esa meta sea el título y no el conseguir conocimientos, sino desarrollarlos y conversar con eso también. Muy interesante. Más que todo, ¿sí? De conocimiento es generar habilidades. Los conocimientos en esta modernidad líquida prácticamente se desvanecen, ¿no? No sirven para un futuro. Por lo que es la escuela la que debe enfocarse más que todo en desarrollar habilidades concretas que sirvan pues literalmente para la vida. Sí, hay conocimientos que tal vez no, o sea, como literalmente el llenarnos de información y que la memoria ahora no sea lo principal, sino qué hacer con ese conocimiento, y el conocimiento ya está dentro de todas estas tecnologías de la comunicación y de la información, que almacena todo esto y ya no tenemos la necesidad de almacenar en realidad, sino de tener la habilidad de moldear estos conocimientos y con ellos crear cosas, no sé, innovar. Es como ver la forma de organizarlos y de cierto modo reproducir lo que hay. Podría ser como un camino nuevo, ¿sí? Más que todo para atender a esas posibles necesidades que pueden haber en un futuro, en una sociedad en concreto, prácticamente. Y continuando con las ideas de los compañeros, estamos pasando ya de un tema como es el acercamiento a lo que viene siendo la modernidad líquida como teoría propuesta por el autor Zygmunt Bauman, y adentrándonos un poco de lo que vendría siendo este acople que debe evidenciar la educación en una nueva sociedad o en una sociedad que está andando por un nuevo camino. ¿Vale? ¿Les parece si continuamos con una breve pausa y en un momento volvemos a retomar? Volvemos con nuestras ideas acorde a las impresiones que nos generó la lectura de este autor con su teoría de la modernidad líquida. Personalmente me cuestionaba, luego de evidenciar esta teoría, hasta dónde pueden llegar a ser cierta esta libertad de opciones que podemos entrar a elegir.
podemos ver en nuestra sociedad capitalista cómo nuestras mismas decisiones o esta opción de elegir puede verse condicionada por factores externos en métodos publicitarios, en métodos en centros comerciales. Al ser todo un producto, deberíamos preguntarnos tal vez si también nosotros mismos podemos llegar a ser un producto. ¿Qué piensan mis compañeros acorde a esto? O sea, relacionado con esto, yo lo veo como esta relación que él hace como de un camino, como que todos seguimos un camino, todos estamos dentro de una ruta, llegando a una meta, entre comillas, porque seguimos constantemente dentro de esta fluidez, solo que hay unas personas que de pronto tienen más experiencia, tienen algunos privilegios, otras que son marginadas, pero todos vamos en un solo camino y ese camino es el que de alguna forma alimenta el sistema en el que vivimos. Y de hecho tengo un ejemplo, yo hace poco tuve la oportunidad de reflexionar sobre esto y fue con un video musical. Entonces aquí la persona desde que estaba en la escuela empezó a ver cómo las personas corrían y esa persona empezó a correr también y hasta terminar en un psiquiátrico, hasta terminar en la calle y esta persona seguía corriendo, porque todos hacemos parte de un sistema que se alimenta del que nosotros estemos empleados, estemos desempleados. Incluso el estar desempleado podría ser como este quiebre dentro de esta modernidad líquida de la que habla el autor. Entonces él habla como de cómo se ven en este sistema como personas inservibles. No sé si alguien quiere aportar sobre esto, pero sí creo que es importante ver como el camino, la ruta que todos seguimos en estos momentos y cómo también dispersarnos un poco y hacer quiebres dentro de ese sistema que de pronto terminen, tal vez no con derrumbarlo, sino con hacernos conscientes de lo que estamos viviendo. Y precisamente pues en una ruta que tienen pues las personas, es una de las realidades que por sí permite esta modernidad líquida. Al ser el tiempo que avance muy rápido, no espera a nadie. A pesar de las dificultades que tienen algunas personas sobre otras, la modernidad líquida no para. Entonces aquí ya el reflejo del tiempo, el concepto del tiempo ya toma como mucha importancia en la vida de cada persona, que como decía Bauman, que él haciendo esa paralelismo como ese paralelo de que el tiempo es oro y esos ejemplos que daba sobre la gente que ya no cocina, que ya compra la comida rápida, porque existe supuestamente un atún en polvo por la problemática de solamente abrir una lata, de todo el tiempo que lleva abrir una lata. Esas estrategias como de economizar el tiempo, porque lo consideran muy importante en este mundo, que esa realidad que cambia constantemente y muy rápido. Exacto, y que no se detiene. Podemos llegar como a una analogía propia, viendo la sociedad líquida, la modernidad líquida, como un río en el que estamos todos. Si bien no tiene forma o no tiene a veces hasta sentido, aún así estamos ahí inmersos y nos arrastra en lo que transcurre el mismo tiempo. ¿Qué tal les parece pasar en este momento, ya entrando en tema educativo, cuáles podrían ser esos factores en los que puede adentrarse la misma modernidad líquida o que debería tener en cuenta los procesos educativos para pues seguir su quehacer docente en una sociedad que cambia y que cambia precisamente como a unos estándares sin forma o sin directriz? Dentro del texto incluso hay dos, yo creería que son los más importantes, como rutas que debemos seguir los docentes, que debe seguir la educación,
Y ahí hablaba como de la selección del conocimiento, porque el conocimiento en estos momentos es cambiante, es igual de fluido como todas las cosas de la sociedad en estos momentos. Entonces, la selección de, por ejemplo, las lecturas para un contenido programático, hablando de una universidad, las actividades que se utilicen, porque se debe actualizar a unas aplicaciones. Por ejemplo, esto del podcast. El podcast se puede utilizar como una herramienta, pero luego el podcast podría sustituirse por un TikTok. Entonces, la selección de conocimientos, ahí lo plantean como selección de conocimientos, pero yo creería que también una selección de metodologías, porque en realidad toda la educación, como toda la sociedad, debe ser cambiante. Y lo queramos o no, dentro de esta modernidad líquida, tenemos que cambiar con ella para tal vez no adaptarnos a ella, sino ver cómo se puede quebrar lo que yo decía, como agrietar un poco como este pensamiento y el capitalismo y como todas estas cosas que surgen dentro de la sociedad y también involucran a la educación. Y otro punto, pues ya muchísimo más general, es esto de preparar al mundo, preparar a las personas a que vivan como estamos viviendo, incluso de una forma más estridente. Yo creería que esta fluidez puede que sea más caudalosa, como decía Cristian acerca de esta analogía entre la fluidez, la modernidad líquida y un río. Puede que sea más caudalosa en el futuro y tenemos que preparar a las personas para que puedan lidiar con esto. Además que en estos cambios tan drásticos y tan rápidos hay que tener en cuenta que hay personas que no siguen como esa misma constante y se frustran al no seguir estos cambios que permite la modernidad líquida. Por eso es importante que desde el aula se comience a partir de la enseñanza de esas habilidades de inteligencia emocional, ya que por ejemplo, hoy en día se ve que los estudiantes cada vez son más estos temas, deprimidos, ansiosos y demás, y más que en esta incertidumbre que resulta la modernidad líquida, pues van a tener que afrontar estas realidades de alguna u otra forma. Entonces es hacer como frente a ese fortalecimiento de esas habilidades para que puedan afrontar esa realidad que pues no es ajena a las personas. Yo quisiera añadir un punto pequeño, y es que en el texto se habla de como la relación entre las personas, que es una cosa de costo-beneficio y que podría surgir también en las aulas. Hay que también pensar en fortalecer lo humano, como el sentimiento, el pensar más en la persona que se tiene al frente como estudiante y el estudiante, la persona que tiene al frente como profesor o profesora, como alguien que no está solo para impartirle conocimientos, sino que esa persona puede aprender muchísimas más cosas. Y creo que una forma de tal vez no luchar, sino de resistir a esta modernidad líquida es empezar a pensar en lo humano, que surja desde la escuela y que pase a las empresas y que pase a la sociedad como algo indispensable pues dentro de este sistema. Muy bien, ahí tendríamos las primeras invitaciones que nos hacen nuestros compañeros acorde a cómo actuar en un nuevo mundo en principio globalizado y propuesto como una nueva teoría como lo fue la de Zygmunt Bauman, de un mundo cambiante y un mundo imprevisible. Creería yo, ya como opinión personal, que un primer atasco, como un primer golpe que sufrió esta modernidad actual fue con la llegada de la pandemia. Fue donde nos hizo detenernos a plantear cómo podemos usar todo lo que se ha construido en tan poco tiempo como en pos de continuar, de no detenernos, de tener un plan más encima ya desde el área de la educación. Y si bien las respuestas seguirían siendo las TICs,
que recientemente incluso una de nuestras áreas de estudio se está enfocando en cómo darle uso a estas herramientas para adaptarnos, o de pronto no tanto adaptarnos, sino hacer parte de una sociedad que avanza con todas sus herramientas y asimismo deshacernos de ese estigma de cómo es posible que un celular hace 100 años era una caja grandísima y hoy en día entre menos pesado y más delgado mejor. Si se presentan estos cambios en tecnología, porque un salón de clases sigue siendo el mismo cubículo con mesas y un tablero. Son formas en las que nos planteamos cómo podemos seguir avanzando y cómo podemos seguir adaptando nuestros procesos docentes a lo que vendría siendo la enseñanza ya directamente en las clases con nuestros estudiantes, partiendo de un principio humano como lo es el entendimiento por el otro, más no ver al otro como un beneficio o alguien que me pueda aportar o por quien voy a aportarle algo por un salario, ¿vale? Partiendo de este factor humano y esta concepción de lo que viene siendo las TICs ya directamente como herramienta en la educación. Podemos concluir de alguna forma que hay una adaptación que se debe hacer y también se debe hacer conciencia sobre el sistema en el que vivimos. No sé qué piense Johan de pronto intentando pues concluir esta relación que se hace de la modernidad líquida y la educación. La modernidad líquida toca ser la parte de nuestras vidas, es algo que no tiene otra opción, por así decirlo. Es a partir de nuestro papel como docentes fortalecer y hacerle entender al estudiante que el mundo cambia, que hay más oportunidades, incluso mejores, pero que siempre partir de lo humanístico, de primero ser persona, que hacerle caso, por así decirlo, a esas grandes sistemas que nos controlan de alguna forma. Claro que sí, estas serían las invitaciones. ¿Contamos con alguna idea más de pronto para ir cerrando en esta ocasión nuestro podcast? No, pues agradecer a nuestros oyentes que nos hayan acompañado pues con esta temática. Creemos que es importante una educación adaptada y una educación que vele por el estudiante y por el docente y que vele por las personas más que por servir pues a un sistema, y eso se hace desde la conciencia, se hace desde lo humano, se hace desde muchas formas que tal vez no estamos teniendo en cuenta. Vale, esas serían las invitaciones. Estén muy atentos a nuestras próximas presentaciones de podcast. Continuaremos hablando de temas educativos desde teorías que venimos evidenciando a lo largo de nuestro proceso académico. Que tengan buen día, buena noche o buenas tardes. Hasta luego.